Hoy se cumplen 48 años del golpe de Estado cívico-militar del 11 de septiembre de 1973. Mucho ha acontecido en este tiempo. La historia y los actores protagonistas de ella no solo no entendieron o no comprendieron, y también hubo muchos que hicieron una revisión de esa misma historia, cuyos resultados forman parte de las principales demandas del Chile de hoy 2021. No asumieron la profundidad, la trascendencia, las consecuencias y repercusiones de esa tragedia. Tragedia que se arrastra y se acumula día a día, semana a semana, mes a mes y año a año durante casi 50 años. La tragedia desde el 11 de septiembre de 1973, además de institucional, es una tragedia humana, social, política, cuyas consecuencias, reitero, están vigentes hasta hoy. El pueblo de Chile, la ciudadanía toda, durante más de 4 decenios, no fue considerado como un socio, como sujeto activo de esa historia, sino que más bien como un sujeto colectivo pasivo, convocado ocasionalmente a participar de procesos eleccionarios legítimos para algunos, para ellos, pero para la inmensa mayoría del país, aquellos, están carentes de representatividad. Y aún así, insistieron y se repitieron una y otra vez, los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos. Así las cosas, el pueblo de Chile en su mayoría estuvo ausente hasta el 18 de octubre del 2019. Entonces ese mismo pueblo de Chile hizo saber que este sistema no da para más. Vino el estupor, la sorpresa, la incomprensión y la reacción. Y la reacción vino por una presurosa aceptación pactada a regañadientes de una convocatoria a un plebiscito. Plebiscito que, como todos sabemos, fue una ratificación de la demanda del país por cambios estructurales de fondo ahora ya. Prueba de ello es que precisamente las demandas sociales que dieron curso al actual momento histórico que vivimos es el eje central de los temas de la actualidad de hoy. Es decir, la Constitución Política del Estado, cuyo instrumento es la Convención Constitucional. De esta instancia debe surgir una propuesta de texto de nueva Constitución que, sometida a plebiscito, será aprobada o rechazada. O lo tomas o lo dejas. Y en caso de rechazo, sigue vigente la actual Constitución. Es decir, la salida más bien se parece a un callejón sin salida. No existe opción de dirimir un paso intermedio. Paso intermedio, por ejemplo, que permita aprobar lo que concita mayor consenso y aprobación ciudadana, y someter a una segunda vuelta plebiscitaria, por ejemplo, nuevos acuerdos para zanjar las diferencias previas, es decir, permitir que el pueblo de Chile sea el sujeto dirimente. La segunda vuelta existe, como todos sabemos, para las elecciones, pero fíjese usted, para dirimir lo más trascendente de la historia nacional hoy día, no existe. Lo toma o lo deja. Este escenario nos lleva a comprender mejor la coyuntura noticiosa y mediática que tiene que ver precisamente con la Convención Constitucional. Está en pleno auge y esplendor el enorme peso de la institucionalidad vigente, con su enorme tonelaje, mucho tonelaje, peso y tonelaje que está muy coordinado con la densa y extensa maquinaria mediática, muy conscientes, por cierto, del impacto social mediático que ello produce. Pesada, retroexcavadora y aplanadora de la institucionalidad, forjada por los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos. Maquinaria que sigue su faena, sin pausa y a toda marcha en la política chilena. La irrupción de la lista del pueblo en el plebiscito primero y luego en la elección de los convencionales constitucionales
fue un atrevimiento imperdonable a ojos de ellos, de aquellos. No resultaba para ellos ni aceptable, así de improviso, que unos aparecidos, desde la calle, desde los barrios, desde las organizaciones sociales, unos perfectos don nadie, se atrevieran a interpretar, asumir, impulsar y liderar los cambios reclamados de una y mil maneras a lo largo de los últimos casi 50 años. Y así se conformó la representación de la actual Convención Constitucional, tal y como se demostró en la votación del plebiscito y luego en la elección de los propios convencionales. Y resulta que a raíz del lamentable caso del convencional Rodrigo Rojas Vaden, a simple vista resulta evidente la identidad de pautas comunicacionales. La conjunción de intereses de quienes primero se vieron obligados a buscar una respuesta a las demandas y luego quienes hoy buscan debilitar in extremis la propia legitimidad de la Convención Constitucional. Ello se ve reflejado en opiniones y sesudos análisis en programas de todo tipo, farándula incluida, para literalmente destrozar humana y políticamente a la persona de Rojas Vaden y de paso no solo cuestionar su permanencia en la propia convención, sino que, reitero, cuestionar la legitimidad de la misión de la propia convención. Por otra parte, no sería de extrañar que surgieran al interior de la propia convención e incluso del propio Parlamento u otras instancias de esta institucionalidad vigente, aprovechar la coyuntura para elaborar y promulgar alguna ley o reglamento ad hoc para abordar lo que la improvisación, el apuro y los temores en su momento no supieron o no pudieron abordar. Pero eso no es todo. Rodrigo Rojas Vaden es solo un muy bien investigado, pensado y ejecutado detonante para abordar el objetivo de fondo. ¿Cuál es? La Convención Constitucional. No se trata de avalar o justificar las motivaciones y acciones de Rodrigo Rojas Vaden. Tampoco se trata de empatar con otras situaciones. Pero es inevitable constatar la enorme diferencia de los medios de comunicación tradicionales, es decir, televisión abierta, diarios y radios, con algunas muy singulares excepciones. Diferencia sideral, digo yo, al ver la densidad y cantidad de tiempo destinado a ver el caso de Rodrigo Rojas Vaden, en contraposición a los casos, por ejemplo, de los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. No existe la misma intensidad comunicacional ni de análisis u opinólogos para abordar los casos en las Fuerzas Armadas, Carabineros y la propia Policía de Investigaciones. Es evidente que el caso de Rodrigo Rojas Vaden, que siendo muy serio, deplorable y que debe asumir las consecuencias de sus dichos y actos, está siendo utilizado grotescamente para debilitar primero y anular después la fuerza, la autoridad, la legítima y masiva representatividad de los convencionales elegidos para redactar y proponernos un texto de nueva Constitución Política del Estado. Por lo que precisamente está aconteciendo es que necesitamos no solo una nueva Constitución, sino que un nuevo modelo y rol del Estado.
Bienvenidos, Mediodía en Chile, soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, sus derechos no son favores políticos. En esta fecha, 11 de septiembre, es oportuno aportar a la audiencia de Tribuna Ciudadana algunos pasajes de nuestra historia y de sus personajes. Sin más palabras, el presidente del Senado coloca la banda y la insignia del mando supremo al doctor Salvador Allende. No existen dudas sobre la intensa campaña de Estados Unidos para voltear al presidente constitucional. Las tareas conspirativas se desarrollaron durante todo su gobierno, que se extendió entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Se trata de una fiesta popular donde lo importante, lo decisivo, es el primer discurso político que pronunciará el nuevo presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Tras muchas deformaciones y engaños, el pueblo ha comprendido. Sabemos bien, por experiencia propia, que las causas reales de nuestro atraso están en el sistema. Uno de los hechos significativos para el proyecto golpista se produjo ya el 25 de octubre de 1970 con el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, un militar con un fuerte apego al orden constitucional. A raíz de la reforma agraria, a finales de 1971, se llevó a cabo la expropiación de más de 2 millones de hectáreas. Se sucedieron tomas de tierras y arreciaron los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes. Con la excusa de la situación, los transportistas iniciaron un paro para desestabilizar al gobierno socialista. El paro de los dueños de los camiones contó con el apoyo monetario de la CIA. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. En marzo de 1973 se realizaron elecciones parlamentarias. La oposición, agrupada en la CODE, Confederación de la Democracia, buscaba obtener 2/3 del Congreso, pero no lo logró. El 29 de junio, el Regimiento Blindado número 2 protagonizó un levantamiento militar. Alarmado, Allende planeó su última estrategia para desactivar la crisis. Un plebiscito que nunca se concretó. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad. Tendrá que ir consolidándose la unidad, tendrá que ir profundizándose la conciencia revolucionaria del pueblo. Creo que cada vez se van a incorporar más y más miles de chilenos a la toma de conciencia de lo que significa el proceso revolucionario. El primer disparo contra la moneda, que perforó la puerta principal, lo hizo un teniente de 24 años, famoso por su talento de piloto y certera puntería. El segundo ataque estuvo a cargo de Fernando Rojas Bender, quien llegó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Allende habló al país en un dramático mensaje final y luego se quitó la vida para evitar ser detenido. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
El golpe de Estado puso fin en Chile a casi 50 años de desarrollo de la institucionalidad democrática, inaugurada con la aplicación de la Carta de 1925 tras la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en 1931, y clausuró así la vía chilena al socialismo, inaugurando una larga e implacable dictadura que terminó en 1990. Sus ecos aún no se acallaron. Mucho se ha dicho y escrito del presidente Salvador Allende Gossens. Siempre resulta oportuno conocer un poco más de él para mejor entender sus motivaciones, su conducta y sus acciones que siguen de actualidad más allá de su muerte. Dejemos que el propio expresidente Salvador Allende nos cuente parte de su vida, contenida en una entrevista concedida en 1971 a Roberto Rossellini. Pero, ¿quién fue Roberto Rossellini, que tenía tanto interés por venir a Chile y conocer a Salvador Allende? Roberto Rossellini fue uno de los cineastas y directores neorrealistas italianos e internacionales más reconocidos y prestigiados. Él quiso venir a conocer la experiencia chilena liderada por Salvador Allende. Los invito a ver parte de esa entrevista. Deseo, en primer lugar, manifestarle, señor Roberto Rossellini, con cuánto agrado converso con usted y agradecer su presencia en Chile, al igual que su hijo Renzo, con cual tuve oportunidad ya de charlar hace algunos días. La presencia de ustedes, y fundamentalmente la suya, para nosotros es muy satisfactoria, ya que ustedes y usted, con su experiencia, podrá apreciar lo que es Chile, la lucha en que estamos entablados y il porqué di nuestra battaglia. Io lo ringrazio tanto e le posso assicurare che sono qui proprio con una partecipazione e una simpatia immensa. Allora, se vuole possiamo cominciare la nostra intervista. La sua azione politica, almeno nelle sue grandi linee, è nota. Io vorrei sapere, come uomo della strada, quali sono le motivazioni dell'uomo Allende che ha fatto di sé un politico e il presidente del Chile. En realidad, yo pertenezco a una familia que ha actuado muchos años en la vida pública. Por ejemplo, mi padre, mis tíos, fueron gente que militó en el Partido Radical, cuando el Partido Radical era un partido que avanzaba. Hay que recordar que ese partido nació con las armas en la mano, luchando contra la reacción conservadora. Mi abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, fue senador radical, vicepresidente del Senado. Fundó la primera escuela laica de Chile en el siglo pasado. Y en esa época fue serenísimo gran maestro de la orden masónica, que era harto más serio que ser hoy día militante del Partido Comunista. Enseguida, a pesar de pertenecer a una familia de la mediana burguesía, yo dejé la provincia, Valparaíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. Los estudiantes de medicina en esa época eran la gente más avanzada. Entonces, además de cumplir con mi obligación de ser un buen estudiante, nos reuníamos para discutir los problemas sociales, para leer a Marx, a Engels, a los teóricos del marxismo. Recibido de médico, ya pude enfrentar lo que era la realidad del médico frente a la existencia de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero antes quiero recordarle que yo no pasé por la universidad tras la búsqueda ansiosa de un título para ganarme la vida. Milité siempre en los sectores estudiantiles que luchaban por la reforma, fui expulsado de la universidad, estuve preso, me juzgaron antes de ser médico 3 cortes marciales, salí en libertad, fui relegado al norte de Chile
Y después, como le decía hace un instante, comencé en Valparaíso mi carrera profesional, con muchas dificultades, porque a pesar de haber sido un buen estudiante y haber sacado una alta calificación como médico, el más alto puntaje, me presenté, por ejemplo, a 4 concursos, yo era el único ponente, y por lo tanto no había alternativa. Sin embargo, se declararon desiertos. ¿Por qué? Por mi vida estudiantil. Allí en Valparaíso me tocó trabajar en forma muy dura. Fui médico en el único cargo en que pude optar, ayudante de anatomía patológica. Con estas manos he hecho 1500 autopsias. Sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Por eso, allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido, desde estudiante hasta hoy, una línea, una actitud y una consecuencia política. Un socialista no podía estar en una barricada che nella che he estado toda mi vida. Colpisce qui in Cile vedere quale enorme margine di libertà lei consente all'opposizione. Basta guardare la stampa per rendersene conto. Quasi tutti i mezzi di informazione dell'opinione pubblica, cioè la stampa ma anche la radio, sono praticamente nelle mani del cosiddetto establishment. Durante la campagna elettorale lei non disponeva in modo diretto nemmeno della televisione. Quali mezzi allora avete usato ed usate ora per far sentire la vostra voce e muovere l'elettorato? Si direbbe che si possono vincere le elezioni senza la propaganda. En primer lugar, quiero recordarle, señor Rossellini, que como militante de un partido popular, yo he estado vinculado a las luchas del pueblo, y las luchas del pueblo de Chile han sido muy duras y de muchos años. Es por eso que no podemos considerar tan solo esta última campaña. Yo he sido candidato 4 veces. El 51, para enseñar, para abrir, para hacer comprender que había un camino diferente al que habían buscado, inclusive partidos como el Partido Socialista, al cual yo pertenecía, y fui expulsado por no aceptar esa línea. Expulsado del Partido Socialista, entré a conversar con un partido comunista que estaba en la ilegalidad. Y así nació el embrión de lo que es hoy día la Unidad Popular, el entendimiento socialista comunista, un grupo pequeño socialista que yo representaba y los comunistas que estaban en la ilegalidad. Y recorrí el año 51 todo Chile sin ninguna expectativa electoral, pero sí para decirle al pueblo que la gran posibilidad estaba en la unidad de los partidos de la clase obrera, junto con partidos de la pequeña burguesía. Esto que iniciamos el año 51 se manifestó ya potentemente el año 58. El año 58 yo perdí la elección por 30.000 votos. El año 64 habríamos ganado si hubiera habido 3 candidatos. Se retiró el candidato de la derecha prácticamente, que era radical, y quedamos el señor Frey y yo, la derecha apoyó a Frey. Con eso le estoy señalando que a lo largo de los años, nosotros hemos mantenido un diálogo constante y permanente con el pueblo, a través de los partidos populares, y en esta campaña última, organizando los comités de la Unidad Popular. Es decir, en la fábrica, en la población, en las calles, en todas partes formamos comités. Escuelas, liceos, industrias, hospitales. Ellos fueron los vehículos, los contactos, los tentáculos del pensamiento de la Unidad Popular con el pueblo. Y allí que a pesar de lo restringido, como usted lo reconoce, los medios de información, pudimos llegar. Pero esta hoy día, podría emplear una expresión no política, pero clara. La cosecha de la victoria es la siembra de muchos años. Hoy día, desde el gobierno, pensamos utilizar los medios que son superiores, como la radio, como la televisión, pero al mismo tiempo el contacto y el diálogo permanente. Yo le puedo explicar, pues, la semana pasada conversé el día lunes con los jóvenes en la primera convención de la Juventud de la Unidad Popular. El martes conversé en la CEPAD, mejor dicho, hice un discurso en la CEPAD, planteando la posición de Chile
y estableciendo una vez más la diferencia que hay entre los países industriales y los países en vía de desarrollo. Ese mismo día tuve que hablarle a la promoción médica de este año. Al día siguiente hice una clase magistral, el título no viene a lo que dije, pero así se llama, una clase magistral en la Universidad Técnica del Estado. Al día siguiente me reuní con la guarnición de Santiago, 2.000 representantes del ejército, desde el comandante en jefe del ejército hasta delegaciones de los cuarteles, jefes, oficiales y tropas. Y al día siguiente, que era 1 de mayo, tuve que hablar en la tribuna. Yo estaba aquí, o por lo menos ha leído ese Yo lo he letto nei giornali. Yo sé que el diálogo con el pueblo, con los sectores más amplios, lo he mantenido. Porque también en el transcurso de esa semana conversé con dirigentes campesinos y conversé con dirigentes sindicales de una de las empresas que ha sido intervenida. Este ha sido, no diré el esfuerzo, la tarea que he cumplido. Además, los partidos mantienen a través de sus organizaciones contacto con la masa. Y además, siguen funcionando los comités de unidad popular. Algunos con una actividad seria, otros vegetan un tanto. Pero en el fondo, nuestra gran posibilidad es precisamente reactivar esos comités y hacer que los partidos no pierdan el contacto con la masa. Yo no pienso perder. En la próxima semana me iré, por ejemplo, al COB para conversar con mis compañeros, para hacerles ver su responsabilidad, para señalar que obreros, empleados y técnicos chilenos tienen la obligación de entender que el sueldo de Chile es el COB, que tienen que producir más, trabajar más, adecuar las técnicas a su capacidad y a la realidad chilena. Porque indiscutiblemente, si nosotros no aumentamos la producción, si no somos capaces de cumplir las metas que nos hemos trazado, que representan un incremento más o menos de un 26% en relación con el año pasado, todo nuestro presupuesto se nos viene abajo. De allí, usted comprenderá, señor Rossellini, la importancia que tiene de elevar la conciencia política de los trabajadores, el hacerles entender cómo ellos, y de ellos, depende la revolución, cómo ellos son el factor fundamental de eso. La historia del presidente Salvador Allende está jalonada de episodios que trasciende su propia trascendencia, si se me permite la redundancia. Hubo una memorable intervención en la Universidad de Guadalajara, en México, ante un repletísimo auditorium, compuesto principalmente por estudiantes y académicos, que sigue siendo citado hasta nuestros días por la vigencia de su contenido y la fuerza, claridad y consecuencia de sus valores, principios y convicciones. Veamos un extracto de ese discurso. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes
que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.